Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Interés y Mujer. Qué frío que está haciendo la ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuántos días de frío? Realmente mucha gente con síndromes gripales, resfriados, dolor de garganta, etcétera, etcétera. Pero importante no automedicarse. Estoy aquí con mi compañera, vestida ella como si fuese primavera, verano, Animal Print, Fernández Barrio. Silvia, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, doctor Capulla? Qué primaveral que está. A ver, ¿sí pero le parece parece? que viniese del África, de la sabana. Ojalá, me encantaría. Es más, no lo conozco, así que me gustaría muchísimo. Bueno, ¿qué le parece los anuncios del presidente de la Nación? Me parece, dentro de lo que son los anuncios en salud, me parecen muy importantes. Hacía tiempo que no había anuncios tan fuertes en tema de salud. Para ¿no? mí, yo creo que dijiste, para mí, Mauricio Macri tenía una materia pendiente en el área de salud y da la sensación que si esto se aplica y es correcto tal como parece, sería un cambio muy grande, muy importante y muy bueno. Hay que ponerlo en práctica. Absolutamente. Hablamos de unos recursos que había depositados en el Banco Nación. Estamos hablando de 30.000 millones de pesos que pertenecían a lo que se llama Fondo Solidario de Redistribución, que es un dinero que aportamos todos los que trabajamos con nuestros aportes y contribuciones patronales. Parte de ese dinero va a un fondo para cubrir enfermedades de baja incidencia, pero de alto costo. ¿Eso es lo que era antes el APE y es el SUR ahora? ¿O Tiene que ver con eso. ¿Tiene que ver con eso, con ese dinero que justamente se utiliza en beneficio de aquellas personas que lo necesiten. Esto es la base del sistema solidario. Somos todos exactamente igual, independientemente de cuánto ganes vos o cuánto gano yo y cuánto aportes vos en relación a tu sueldo. Hay un tema muy importante. Se van a destinar 8.000 millones de pesos a los hospitales públicos que los están necesitando desesperadamente. Hay un tema también importante con el tema de la discapacidad que parece que saldría de las obras sociales y sería... Un tema no menor. No. Para mí, por ejemplo, que como tantos médicos, yo veía pacientes en sillas de ruedas, discapacitados, etcétera, etcétera. Y la verdad que era una lucha cotidiana con las obras sociales, porque sí que me corresponde, que sí, que no, y el recurso, la verdad que lleva mucho dinero. Me parece que está muy bueno que en este caso se haga cargo de la superintendencia. Te voy a traer a una realidad en la que trabajamos mucho en las áreas de pacientes, que es el de comparar la silla de ruedas con la discapacidad. La discapacidad va mucho más allá que la silla de ruedas. Obvio. Y sigue siendo el logo, desgraciadamente, de la silla de ruedas el que lo confirma, y mientras existe ese logo de esa manera, van a tener que buscar otra imagen, porque se sigue confundiendo como que la discapacidad tiene que ver con eso, y no tiene que ver con eso, tiene que ver con la no inserción de esa persona por un tema de salud. Qué ¿no? buen detalle lo que me decís, la verdad que sí. Pero lo que pasa que eso es que no lo tiene presente nadie. No, no es verdad, es verdad. Bueno, además va parte de ese dinero a un fondo de emergencia, asistencia de obras sociales también. Exacto. Por ejemplo, en los casos de epidemias, de catástrofe, las obras sociales deben cubrir a sus afiliados, beneficiarios, y en este caso ese fondo será un fondo extra también. Y quedan unos 14.000 millones de pesos que ¿a dónde van? Bueno, se van a comprar bonos, Bonar 20, Sí. que van a estar a nombre de la Superintendencia de Servicios de Salud, la entidad que rige las obras sociales y el sistema de medicina de prepago, y esos intereses que genere estos bonos van a ser justamente utilizados en el fondo de redistribución Exacto. solidario. Me preocupa una cosa, que no decía nada de las prepagas. Es un área que creo que todavía hay que entrar, y porque tenemos que conocer muy bien, y creo que, dada la situación económica que todos tenemos, el costo de una prepaga es muy alto. Es alto. Es altísimo. Mira, el tema no es menor, Silvita, y me gustaría, y ya lo hemos tenido aquí en el estudio, que venga Luis Servino, el superintendente, sí. que es una persona que conoce muchísimo el sistema de salud, y me parece que merece un debate, por lo menos con nosotros y algunos televidentes. Igual están muy abiertos. El otro día tuve una reunión en la Superintendencia de Salud y están muy abiertos a ver todo que se comporte como corresponde. Por ejemplo, no podían creer que una obra social no había querido aceptar a un afiliado porque tenía psoriasis, porque tenía artritis psoriásica, lo cual está absolutamente prohibido por ley. Y es increíble cómo siguen ocurriendo esas ilegalidades aún dentro de una obra social, porque vaya y pase que ocurre en una prepaga, pero que tampoco debería ocurrir. pasar. Tampoco debería pasar porque la ley contempla esos dos tipos de situaciones. Exacto. Y bueno, así que me parece que dentro de lo que se anunció, me parece muy importante. Además, hay otro tema
El tema de la historia clínica. Exacto. Y la tarjeta y tener una historia clínica, eso es maravilloso. Eso tiene que ver con la cobertura universal de salud. Es Me parece que abarca a 15 millones de argentinos que no tienen, digamos, ningún tipo de cobertura. Y lo que decía Silvia es totalmente correcto. La persona va a tener, independientemente de donde se atienda, una historia única que permita saber si uno va a un hospital aquí, un hospital en otra provincia, saber que esa persona, Guillermo Capulla, tuvo tal o cual patología, hizo tal o cual estudio y recibe tal medicación u otra. Es excelente, excelente. Esa idea es excelente. Bueno, vamos a una nota. Sí, señor. ¿Nos vamos a Escocia? Nos vamos a Escocia. Última nota que hicimos en Escocia acerca de una enfermedad, el neumococo. La nota, por favor. Nos encontramos en Glasgow, Escocia. Aquí se desarrolla el 10º Simposio Internacional sobre Neumococo y Enfermedad Neumocócica. Una enfermedad que se transmite de persona enferma a persona sana, pero también de personas sanas que son portadores de esta bacteria, transmiten a personas sanas que pueden ser pequeños o pueden ser adultos. Las consecuencias pueden ser desde leves hasta muy graves e inclusive provocar la muerte. Vemos la nota. El neumococo es una bacteria que frecuentemente produce infecciones respiratorias. Nos afecta a los chicos, produciéndole frecuentemente otitis y neumonía. Afecta a los adultos, produciendo también neumonía o infecciones en los senos, lo que llamamos sinusitis, y especialmente la posibilidad de afectar a adultos mayores produciendo neumonía. Pero también puede producir infecciones tan graves y severas como la meningitis. El neumococo es una bacteria que con frecuencia nos afecta, produce una gran cantidad de enfermedades y un considerable número de muertes. Algunas bacterias nos colonizan habitualmente. Que los colonizan quiere decir que están dentro de nuestro organismo. Y un lugar que habitualmente es un reservorio de bacterias es nuestra garganta, son las fauces. El neumococo suele instalarse allí. En particular lo hacen los chicos pequeños y ellos los transmiten a sus papás, los transmiten a sus abuelos y por eso todos nos podemos ver afectados por neumococo. Las infecciones virales, como la gripe y otras, son un frecuente gatillo para la posterior infección por bacterias, particularmente como el neumococo. Por eso es importante prevenir las infecciones virales como la gripe y prevenir las infecciones bacterianas como el neumococo. Mientras que para la gripe, en Argentina tenemos un momento para aplicarla, que es el otoño. La vacuna para el neumococo se puede aplicar los 12 meses del año. Se puede hacer en cualquier momento porque su protección dura varios años. Y un buen momento para aprovechar es que cuando nos damos la vacuna para la gripe en un brazo, del otro lado nos podemos dar la del neumococo. Quienes se vacunan a partir de los 65 años solo deben darse una primera dosis de una nueva vacuna que tenemos, que es una vacuna que se llama conjugada, y algunos meses después darse un refuerzo con una vacuna que tiene algunas características diferentes, llamadas de polisacáridos. Si han hecho estos, quedarán vacunados y no necesitarán refuerzos en el futuro. Las personas que tienen enfermedades como diabetes, problemas cardíacos, problemas renales o problemas respiratorios son quienes más se benefician con la vacunación. No constituyen estas contraindicaciones, sino por el lado indicación de la vacuna. Prácticamente no existen contraindicaciones para administrarse la vacuna frente al neumococo. Es importante que mantengamos buena higiene para evitar la transmisión de infecciones. Lavarse las manos. Una medida tan simple como ella previene enorme cantidad de infecciones. En el momento en que está circulando el virus de la gripe, como sucede en estos momentos, no solo debemos estornudar y toser como ya hemos aprendido con el brazo, sino lavarnos las manos. Fíjense que todo el tiempo nos estamos tocando la cara, pero cuando tenemos gripe, lo hacemos mucho más inevitable. Nuestras manos se transforman en realmente reservorios de bioterrorismo. Y luego tocamos a nuestros seres queridos y les pasamos. Entonces, los argentinos que somos tan besuqueros, nos tenemos que dar un poquito menos de besos cuando están circulando estos virus y lavarnos las manos, muy, muy importante. Muchas gracias, doctor. Gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias al doctor Gustavo Lopardo, realmente muy didáctico. Impecable, Impecable. Hablaba Impecable. acerca del lavado de manos, algo tan simple, y la importancia de la vacunación. Una vacuna por demás eficaz
y segura. ¿Obligatoria en los chicos? Los chicos sí, está dentro del calendario. Y podría estamos llegar a viendo entrar qué en va a los pasar con los adultos que requieren también este tipo Pero es de... importante también saber que tenés otras enfermedades y que igual te la podés dar. Sí. Es Importantísimo. muy importante, es muy importante. Bueno, vamos a una pequeña tanda y después de la tanda vamos a venir con Santiago Troncar. Vamos a hablar acerca de un tema súper importante. Aquellos que tenemos chicos chiquititos, ¿cómo hacemos para que los chicos se laven los dientes? Bueno, la verdad que es un tema que si lo puede develar esto Santiago Troncar, lo vamos a aplaudir todos. Y después, un tema que seguramente les va a apasionar acerca de disfunción sexual masculina. Aquí en el estudio el doctor Amado Bechara, que es jefe de unidad urología del Hospital Carlos Durán. No se vayan, enseguida volvemos. Ciensa Argentina, el aliado estratégico de las prestadoras de salud de primer nivel. Excelencia en distribución, venta y gerenciamiento de medicamentos para tratamientos oncológicos, HIV, trasplantes y terapias especiales en general. Garantía de trazabilidad farmacéutica con certificación ISO 9001-2000. Ciensa Argentina, la salud es nuestro compromiso. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Padre primerizo, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Nena o nene? O Sudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Qué aparato tremendo el celular, ¿no? Seguramente muchísimas personas en Argentina lo tienen. Se calcula que hay 60 millones de aparatos. Cuando hablaba con Santiago Troncar acerca del tema de hoy, me dijo, mira, hay una posibilidad de que los chicos se laven los dientes a través del teléfono celular. La verdad que dije, si lográs esto, yo te felicito y te aplaudo y te llevo a mi casa. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias de nuevo por la invitación. A ver, es una muy buena idea de la gente de Disney que se juntó con Oral-B. Sí, que es una empresa que se dedica a los dientes. Digamos. Exactamente. Cuida la boca. Y al entretenimiento. Mezclaron dos cosas, dos pasiones de los chicos, las figuritas y el teléfono móvil. Entonces, ¿qué lograron? Hicieron una aplicación, ¿sí? Que vos idealmente te tenés que comprar el cepillo Oral-B, lo puedes hacer sin el cepillo Oral-B de Disney, ¿sí? Si querés lo comprás, si no, no. Y básicamente vos lo que haces es bajarte una aplicación, elegís tu personaje favorito, en mi caso elegí a Sullivan, el de Monster Inc. Sí. Y lo que hace esto es, me da la posibilidad de escanear el cepillo de dientes, me sale una foto de Sullivan y me va mostrando en el video cómo yo me cepillo los dientes mirando a eso. Entonces el cepillo me va mostrando cómo tengo que acompañar mi boca, ¿sí? Y fíjate que hay un timer. ¿Por qué? Porque los odontólogos te recomiendan que 2 minutos tiene que durar la cepillada. Qué bueno. Entonces, de esa manera el chico se cepilla los dientes y ¿qué es lo que ocurre? Cada vez que se cepilla los dientes, él se gana una figurita y se gana un crédito en su álbum de fotos. Entonces después accede a su álbum de fotos, ¿sí? El álbum de fotos de su personaje, de Monster Inc. Mostra ahí, baja tu dedo. Bajo el dedo. Qué interesante. Qué interesante. Y entonces ¿no? los chicos lo que hacen es coleccionar las figuritas gracias que se van ganando a través de cepilladas de dientes. Y entra el padre en juego, la madre. Lo que puede hacer el padre es agendarle el llamado, el bip, para que le haga acordar. Y también se gana créditos, por ejemplo, llevando al chico al dentista. Pues una revisión. Yo voy a probar.
La semana que viene te cuento a ver cómo me fue. Mis hijas tienen 8 y 9 años. Edad ¿Esta perfecta. aplicación para qué edades se piensa? En realidad va desde que un chico puede motorizar el Sí. dedito y usar el celular hasta que se banque los personajes de Disney. ¿sí? Bueno, Pero entre el caso yo de tus todavía, chicas, yo todavía no lo puedo bancar. absolutamente, ellas pueden elegir su princesita, llegar el álbum de fotos de las figuritas de la princesita y cepillarse los dientes y ir ganando los créditos. ¿sí? Excelente. En realidad vas a ser uno de los 500.000 personas que se descargó esta aplicación, una aplicación mundial. Impresionante. Hizo Disney con Oral-B, una cosa interesante y una linda muestra de cómo dos compañías de primera línea pueden mezclar entretenimientos, un juego Y algo al saludable. cuidado de la salud. Excelente. Ahí está la herramienta disponible, se llama Magic Timer de Disney u Oral-B. Ponen Magic Timer, la buscan, se la bajan, es gratuita, los invitamos a probarla. Bien, recuerden, Magic Timer. Después de una pequeña tanda, volvemos aquí al estudio con el doctor Amado Bechara. Vamos a hablar acerca de disfunción sexual masculina. Él es el jefe de unidad urología del Hospital Carlos Durán de la Ciudad de Buenos Aires y nos va a contar acerca de nuevas terapias en su tratamiento. No se vayan, enseguida volvemos. Innovación permanente. Vago. Ética al servicio de la salud. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar. www.andar.org.ar. Hace algunos años tuve la oportunidad de ser médico residente de urología del Hospital Carlos Durán. Allí mi jefe de residente se llamaba Amado Bechara. Hoy está acá conmigo. Estamos acá con el placer de recibirte. Ahora sos jefe de la unidad de urología del hospital donde comenzamos a trabajar hace ya... No muchos años, no tanto. No tanto. Vos Debe te ser dediqué- interesante esto de encontrarse seguro, el residente con el jefe. Sí, sí. Es la verdad que es siempre una excelente persona y una persona muy dedicada al trabajo. Un tipo, la verdad, que muy meticuloso, muy minucioso. Tengo presente la letra tuya de los apuntes, de las cosas, de su minuciosidad para describir las cosas que hacía, los estudios, ensayos clínicos, etcétera, etcétera. Él se dedicó principalmente al tema de disfunción sexual masculina y es un líder de opinión aquí en Argentina y en el resto del mundo. Quiero destacar esto, ¿no? Que has publicado muchísimos artículos acerca de esta temática, que muchas veces es abordada con cierta ligereza por algunos, entre comillas, especialistas en sexología, cosa que realmente es mucho más mito que realidad. A veces vos sabés de qué se trata esto. Y me encanta hablar con él porque, tanto con vos como con algunos colegas, como puede ser Adolfo, que trabaja también contigo, Adolfo Casabé, u otros médicos que trabajan seriamente desde la especialidad y que no es solamente una pastillita a las personas que No tienen sé, este es que problema. es tan importante. Yo creo que el tema de la disfunción sexual masculina o femenina es un tema muy serio en la pareja. Totalmente. Y que a veces no saben cómo abordarlo. Y a veces termina hasta con la destrucción de la pareja cuando Obvio. realmente se podía haber tomado el toro por las astas Evitado. temprano y evitado. En realidad, una disfunción sexual, sea masculina o femenina, altera la calidad de vida de la Claro, persona que lo claro. padece y hay pérdida de la autoestima, hay pérdida de contacto social y todo eso deteriora a la persona, a la pareja y a todo el entorno. Empezamos a hacer la residencia hace muchos años, ¿no? Y ha cambiado mucho el paradigma del tratamiento de la disfunción sexual, del concepto de disfunción sexual. De la época que hablábamos recién de la residencia a hoy, sí cambió fundamentalmente con el nacimiento del sildenafil en el año 97. Sí. ¿Por qué cambió el paradigma? Porque apareció una medicación oral eficaz Claro. en un porcentaje elevado que modificó todos los estándares de diagnóstico y de tratamiento. Hoy en día el enfoque mundial es: paciente tiene el síntoma, uno tiene que detectar factores de riesgo que lo favorezcan, por ejemplo. Síntomas. ¿Cuáles son los Exacto. síntomas? Diabetes, hipertensión arterial, dislipemias, vida sedentaria, tabaquismo. Entonces, para atacar esos factores que condicionan un problema vascular,
Claro. Que en definitiva va a redundar en el caso del pene en una dificultad para lograr y mantener la erección. O sea que vos ves a un paciente que va a consultarte a vos por primera vez por un tema de disfunción sexual y vos a través de los estudios podés determinar que ese paciente en realidad tiene otro problema como puede ser lo que me dijiste recién. Exacto, porque disfunción sexual eréctil en este caso es un síntoma, ese es el síntoma. No tengo dificultades para lograr una erección o para mantenerla, en toda circunstancia. Yo sé que detrás de eso hay algo que lo está conduciendo. O hay un factor físico, o hay un factor emotivo, o hay un factor de pareja, en fin, es lo que uno, digamos, es el deber un poco médico de encontrar cuáles son las causas que lo favorecen para corregirlas y después darle un tratamiento que apunte directamente a mejorar el síntoma, que podrá ser medicación oral, medicación local o cirugía. Aproximadamente, ¿qué porcentaje de los hombres tenemos disfunción sexual y a partir de qué edad? Uno tiene que guiarse por estadísticas mundiales. En realidad, si hablamos de un promedio de edad 50, 55 años, tiene, digamos, es una media de consulta de los pacientes. El varón, desde los 20 años o desde que inicia su vida sexual hasta que se muere, puede tener dificultad en lo sexual. Obviamente, los porcentajes son menores cuanto más joven la persona, porque obviamente cuanto más joven, menos factores de riesgo, menos diabetes, Claro. menos hipertensión, que están íntimamente ligadas. Y de acuerdo a las estadísticas mundiales, las cifras son variables, pero oscilan entre un 40 y un 60% de varones mayores de 40 años con algún grado de dificultad en lograr o mantener la 40 erección. años es como muy joven, ¿no? Sí, sí. Lo que ocurre es que hoy en día uno encuentra patología vascular en gente más joven. Es verdad. Cosa Es que verdad, es verdad. hace años Se ve no pasaba. infarto en gente más joven. Exactamente. ¿Y qué porcentaje juega lo psicológico en todo esto? Yo creo que lo psicológico está siempre presente en tanto y en cuanto la persona tiene una dificultad, eso le genera un estado de tensión emocional, una carga de adrenalina que colabora Además debe ser en un la círculo dificultad. Es un círculo Claro. vicioso. Vos estás en un centro de referencia. ¿Edades de qué edades atendés ahí? ¿A partir de qué, digamos, tu paciente más joven, qué edad tiene? Y 18 años, 17, y el de más edad, 90. Claro, en alguien de 18, 17 años, 40 años debe ser un shock Total. enorme. En general, sobre todo en su autoestima. Totalmente, sí, sí. Un chico de 18 años está como, digamos, naciendo un poco a la vida Sí, y esa es una dificultad que lo frena muchísimo. Bueno, obviamente detrás de ese ejemplo, lo más probable es que uno encuentre factores emotivos, ya me exacto, imaginaba, y sí. no factores físicos. Pueden existir, pero no es lo habitual. ¿Y es posible revertir esta situación? Sí, es posible si uno hace un abordaje integral. Un abordaje integral implica ver a la persona no como un pene que no logra erectarse, sino como una persona, ¿sí? Como lo que hay detrás de ese pene, que es una persona que piensa, que siente, que puede tener dificultades físicas que se pueden corregir. Entonces que yo, y esto te lo voy a decir en serio, va a parecer un chiste, pero te lo digo en serio, yo creo que hay un tema cultural que la hombría pasa por ahí. Totalmente. Entonces, mientras sigamos pensando que la hombría de un hombre, válgase Vale. la redundancia, pasa por el pene, estamos... Es excelente lo que dice Silvia, porque realmente es así, uno lo ve y lo palpa en el consultorio. ¿sí? ¿Notas un sobreuso, un abuso de drogas vasoactivas, como puede ser el sildenafil o tadalafilo? Sí, en realidad hay podríamos llamar un sobreuso. A ver, la droga Es que es... creo que lo están usando chicos jóvenes. Sí, nosotros hicimos una investigación hace algunos años y encontramos un uso recreativo Claro, del exacto. medicamento en un porcentaje altísimo en adolescentes. Si mal no recuerdo, decían 2 de cada 10 Exacto. comprimidos que se consumen lo consumen menores de 18 años. Tal cual. Es tal así, cual. ¿no? Así es. Eso es algo, podríamos decir, inevitable a pesar de todas las campañas que uno puede hacer de decirle a la gente que no se automedique, hoy lo Sí. dijiste vos en el inicio, pero la realidad es que esto ocurre y no solamente en Argentina, en todo el mundo. Yo tuve oportunidad a través de este trabajo de estar en congresos donde se hablaba del uso recreacional y esto se repite en todos los países, aún en los más desarrollados. ¿Eso puede provocar consecuencias en el futuro de esa persona? En realidad no hay ninguna evidencia científica que muestre que la toma continua durante largo tiempo genere algún problema. Pero sí genera una dependencia psicológica Sí, claro, eventualmente, ¿no? No una dependencia física, que en realidad uno debería tener en cuenta para ayudar a la persona a no estar dependiendo de una medicación, porque eso obviamente esa persona que no tiene la medicación ese día tiene problemas, Claro. y Claro, no debería tenerlos. claro. Recuerdo hace años cuando la persona venía con un deseo hipoactivo, se le daba suplemento de testosterona, a veces sin ver los valores de testosterona que tenía el paciente.
Después se comenzaron a usar drogas vasoactivas, donde la persona se inyectaba en los cuerpos cavernosos sustancias como para provocar erección, que a veces como efecto contralateral, como efecto adverso, provocaba priapismo. Después, bueno, surge este tipo de drogas, también estaba el tema de las prótesis penianas. ¿Qué hay de nuevo? Lo más nuevo es, todos oímos hablar de la litotripsia extracorpórea, las ondas de choque que se utilizan para disolver los cálculos renales, que bueno, comenzó en la década de los 80. Esa es un equipo que emite ondas de choques de alta intensidad. Desde hace algunos años y a partir de investigaciones en el miocardio, de cerdos fundamentalmente en esa época, creo que es el más parecido al nuestro. Sí, exactamente. Se empezó a notar que el uso de ondas de choque, de esas mismas ondas de choque, pero de muy baja intensidad, es como que formaban nuevas arterias, nuevos vasos. Eso se llama neoangiogénesis. Eso se vio en mucha patología, inicialmente en investigación animal, y se transpoló a lo que es el concepto actual de la disfunción eréctil, que en su mayoría es una afección ocasionada por problemas vasculares. Y comenzó a utilizarse ondas de choque de baja intensidad en varones con disfunción eréctil de causa vascular. Y bueno, los resultados son buenos. Recientemente se hizo un análisis mundial de todo lo que hay presentado y la eficacia de este tratamiento, que es indoloro, que consta de 4 sesiones de recibir unos golpes a nivel del pene que no se sienten, en realidad se siente el ruido que hace la máquina. En realidad son las ondas lo que son se las ondas, sienten, exacto. Sí. Para que no tenga miedo. No, tal cual. Y esto muestra que la mitad de los pacientes que tomando sildenafil o alguna droga para alguna medicación para la disfunción eréctil no responde, después de este tratamiento, a partir del mes o a los 3 meses ya comienza a mejorar o a responder a esta medicación. O sea, ser una herramienta más para favorecer la acción de estos medicamentos Exacto. vasoactivos. Exacto. Si bien hay publicaciones que hablan de recuperación de la función eréctil, en nuestro caso eso todavía no lo hemos visto, pero sí la posibilidad que tiene el paciente de lograr una erección tomando la medicación después de haber hecho este tratamiento. O sea, que el último recurso, y con esto ya vamos cerrando porque se nos fue el tiempo, sería colocar prótesis peniana. Ese es la tercera línea, exacto. El último recurso que, bueno, que estaba antes un poco más arriba y ahora está un poco más y abajo. En realidad, fíjate todo lo que hay, ¿no? Sí, sí. Hay mucho, sí. No, es que Sí, hay mucho. la verdad es que ha cambiado la historia de la sexualidad masculina, principalmente porque es otro tema que tenemos que hablar otro día acerca del Viagra femenino, que para mí está mal llamado Viagra femenino. ¿Será verdad? Y que ha sido realmente un fracaso, creo, en Estados Unidos. Así que me parece que otro día te invito a hablar de eso. No, ¿Te parece bien? Gracias por haber venido, Cacho. Gracias, muy amable. Silvita, gracias como siempre, lindísima la camisa. Gracias. Nos vemos como siempre el jueves que viene, 19 horas aquí en Interacción Mujer. Chao, gracias.